El imperio más poderoso de América se consideraba invencible. Su extensión era similar a aquella del Imperio Romano. Su sistema de caminos podría haberse extendido sobre la mitad de la superficie terrestre. Poseían una enorme fuerza de combate, cuyas capacidades habían sido probadas en la batalla. Su talento en la ingeniería les permitió regularizar los terrenos más dispares de la Tierra. Sus mensajeros cubrían 375 kilómetros cada día, transportando pescado fresco desde el nivel del mar hasta 3.600 metros de altura. Adoraron a muchos dioses, pero consideraban al sol, llamado Inti, su padre espiritual. Varias de sus más gloriosas creaciones aún perduran. Esta magnífica ciudad es uno de los muchos misterios que los incas dejaron tras de sí. Durante muchos siglos se mantuvo oculta a la mirada del mundo exterior. Su propósito le era desconocido incluso a los descendientes de los incas. Se llama Machu Picchu. En 1911, Hiram Bingham, un aventurero estadounidense, condujo una expedición al Perú en busca del legendario fuerte perdido de los incas, Vilcabamba. Tras semanas de frustración, Bingham decidió seguir un consejo y aventurarse al interior de una difícil ruta hacia la cima de las montañas. Pronto sus esfuerzos traerían resultados. De pronto me encontré frente a las paredes de las casas en ruinas manufacturadas en piedra de la mejor calidad entre los incas. Fue difícil verlas, pues estaban parcialmente cubiertas con el paso de los siglos. Parecía un sueño difícil de creer. Durante 400 años, Machu Picchu se mantuvo silencioso en la cima del mundo. Ahora el último gran santuario de los incas ha sido revelado. Esta ciudad en el cielo, desconocida por los conquistadores con el pasar de los siglos, representa todos los misterios de las grandiosas culturas que les precedieron. Los incas y sus ancestros lograron prosperar, adaptándose a un ambiente inhóspito. Sus cuerpos evolucionaron desarrollando pulmones de mayor tamaño y piernas cortas y poderosas que se enfrentaban a las pendientes montañosas. Domesticaron animales como la llama y la alpaca, que les proveían de carne y lana para la manufactura de ropajes. Y quizás más importante aún, es que cultivaron una amplia gama de productos que prosperaron en los diversos ambientes de la región. El maíz era el más apreciado de ellos. Cultivaron tomate, cacahuates y más de 200 variedades de patatas. Cultivaron coca, cuyas hojas masticaban para alejar la fatiga y el hambre. Generación tras generación, sobrevivieron aquí, cada una apoyándose en los éxitos y aprendiendo de los fracasos de aquellas que les precedieron. A medida que la población aumentaba, reformaron el paisaje para adaptarlo a sus necesidades. Se enderezaron corrientes fluviales, se excavaron canales y se convirtieron miles de acres de tierra montañosa en terrazas cultivables. Como escaleras hacia el cielo, sorprendieron a los españoles, quienes bautizaron a estas montañas con el nombre de Andes, debido a la similitud que encontraban con los andenes de sus calles. Se acredita a los incas la creación de las terrazas,
pero gran parte de ellas fueron construidas por sus ancestros. Al llegar los españoles, le otorgaron todo a los incas. No le prestaron atención a las muchas civilizaciones y tribus que se habían incorporado a los incas. Estas culturas fueron tan variadas como las regiones de las que surgieron, pero cada una de ellas se vio obligada a dominar parte de los terrenos y climas más agresivos del planeta Tierra. Hacia el oriente, el Amazonas, la selva lluviosa tropical más grande del mundo. Hacia el occidente por el Pacífico, el desierto más seco de la Tierra, hogar de los Nazca, la gente de Paracas y de Moche. En el centro, la cordillera de los Andes, la cordillera más extensa del mundo, solo superada en su altura por los montes Himalaya. Este era el hogar de los incas. Aquí prosperaron, a pesar del rugir constante de los volcanes y los terremotos, que sacudían sus ciudades y destruían los canales que constituían la base de su vida. Los incas y sus ancestros contemplaban sorprendidos el poder de la naturaleza. Además de Inti, el dios Sol, adoraban las montañas, la tierra, el trueno y la luna. Su panteón se expandía con la conquista de cada nuevo pueblo, del cual incorporaban ídolos y espíritus como si se tratase de los propios. Pero todos en la región concurrían alrededor de un solo creador universal, llamado Viracocha. Ya que los incas no dejaron registro escrito, sabemos de sus dioses y de gran parte de la vida aborigen por la misma fuente, las crónicas de los españoles. Pedro de Cieza de León arribó en 1535. Los indios dicen que durante muchos días el mundo estuvo a oscuras y que entonces emergió de la isla de Titicaca el sol en su esplendor, a la vista del cual se regocijaron. Y vino también un hombre de alta estatura que poseía gran cantidad de poderes. Lo llamaron el creador de todas las cosas, el padre del sol. Así como Viracocha era el padre del sol, cada líder inca era a su vez el hijo del sol. Y en 1532, ese hombre fue Atahualpa. Él y su gente fueron los dueños de su mundo. En su villa real de Pisac había un templo en honor del dios Sol, Inti. Si bien se trataba de un lugar sagrado, se construyó una fortaleza para proteger al emperador, a su corte y a los ricos cultivos que ocupaban las terrazas de su parte inferior. Con una vista dominante del valle, fue diseñada como defensa ante las tribus amazonas del oriente. Pero pronto aparecería un nuevo enemigo. Un enemigo en busca de oro, armado de un dios propio y de armas nuevas y poderosas. Un enemigo que amenazaría con destruir todo aquello que los incas construyeron. Los emperadores incas vivían una vida de extraordinaria opulencia. Atahualpa tenía muchas esposas y la oportunidad de elegir a las mujeres incas más hermosas para suplir todas sus necesidades. Su cuerpo sagrado estaba cubierto por las prendas más preciosas, usadas una vez y luego incineradas en ceremonia. Gobernaba con autoridad absoluta sobre el festival más profuso del imperio, en que era honrado como un dios viviente. Se celebraba con el solsticio de invierno en Cusco, capital del imperio inca. El festival de Inti Raymi saluda al sol y a todos sus abundantes presentes.
Los españoles declararon ilegal el festival, pero a principios de siglo se le revivió. Al igual que muchas tradiciones incas, Inti Raymi honraba a los ancestros, a quienes creían en los dioses, en su emperador y en su propio trabajo arduo. Este sistema de creencias reconocía la importancia de los ancestros. Los abuelos y tatarabuelos marcaban la posición que un individuo ocupaba en la sociedad. Con el fin de lograr esto, se dio mucha importancia a la momificación de los cadáveres. Esta corte de los muertos incas se llamó el Panaca. Pero la momificación en la región precede a los incas por más de 5000 años. En los desiertos áridos de la costa peruana, los cadáveres se resisten por naturaleza a la descomposición. Cientos de campos funerarios cubren el paisaje. Las resonancias de los ancestros están en todas partes. Serán preservadas por siempre por las arenas corrientes del desierto. A pesar de la rudeza del desierto costero, prosperaron allí civilizaciones avanzadas. En 1925, dos arqueólogos viajaron hasta un puesto exterior solitario al sur del Perú, conocido como Paracas, la arena que cae como la lluvia. Les atrajo hacia este lugar el rumor de la existencia de un enorme campo funerario en el desierto. Uno de ellos es ciudadano del Perú. Su nombre es Julio Tello. Su colega es un estadounidense llamado Samuel Lothrop. Es sorprendente cómo culturas tan avanzadas podrían desarrollarse en este lugar hermoso pero inhóspito. Pero cada vez se descubría una mayor cantidad de artefactos sorprendentes en el mercado negro. Y aquí mismo la evidencia era más fuerte aún. Tello y Lothrop habían descubierto los restos de una civilización poco conocida hasta entonces. Los Paracas antecedieron a los incas unos 1500 años. De las muchas maravillas descubiertas aquí, se destacaba la gran variedad de cráneos deformes que ocupaban la arena. Se dice que las cabezas de sus pequeños eran ceñidas por tablones de madera a ambos lados para producir este alargamiento grotesco. Más sorprendente aún, resultó el hallazgo de cráneos con perforaciones efectuadas sobre su superficie mediante un procedimiento conocido como trepanación. Sabemos de esta supervivencia gracias a la existencia de muchos cráneos trepanados que muestran señales de sanación. Usualmente el paciente recibía una dosis de chicha, una bebida fuerte que le ayudaba a relajarse, mientras el cirujano utilizaba herramientas de bronce y cobre. Algunas operaciones incluían la talla de una serie de muescas sobre el cráneo. En otras, se taladraba un agujero circular que permitía levantar una parte del hueso. Muchos siglos antes del advenimiento de la ciencia moderna, estos ancestros de los incas efectuaban milagros médicos. Pero la explicación completa de esta misteriosa práctica es aún un misterio. Quizás el mayor de los misterios que nos dejaron los incas y sus desconocidos antecesores sea aquel que rodea a un pueblo llamado los Nazca. Los Nazca prosperaron en los valles costeros, donde el agua escasea y los rayos del sol no muestran piedad. Como los incas, los Nazca adoraban a los dioses de la naturaleza, el sol, la luna y las estrellas. En el desierto construyeron una serie de líneas y símbolos que son todavía desconcertantes. Es posible que para ellos el desierto fuese una catedral en la que se efectuaba. Su extensión era similar a aquella del Imperio Romano. Su sistema de caminos podría haberse extendido sobre la mitad de la superficie terrestre.
Poseían una enorme fuerza de combate, cuyas capacidades habían sido... Varias de sus más gloriosas creaciones aún perduran. Esta magnífica ciudad... El imperio más poderoso de América se consideraba invencible. Transportando pescado fresco desde el nivel del mar hasta 3.600 metros de altura. Adoraron a muchos dioses, pero consideraban al sol, llamado Inti, su padre espiritual. En la batalla. Su talento en la ingeniería les permitió regularizar los terrenos más dispares de la Tierra. Sus mensajeros cubrían 375 kilómetros cada día.